Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar ahora de todo lo que es patología de la vía biliar, que es un tema bastante interesante y que además es muy frecuente, es un motivo de consulta muy frecuente todo lo que tiene que ver con patología de la vía biliar. Además, en el caso de la colecistitis, que es la inflamación de la vesícula y de la litiasis vesicular, son motivos de consulta frecuentes y motivos de abdomen agudo, también son causas de abdomen agudo. Bien, vamos a ver un poquito las diferencias entre las distintas entidades clínicas. Tenemos por un lado el síndrome coledociano, que es un síndrome que se produce por obstrucción del colédoco. Tenemos el cólico biliar, que es el dolor, del dolor agudo en la vesícula. La colecistitis, que puede ser litiásica o alitiásica. La litiasis biliar, que son los famosos cálculos en la vesícula. Y la colangitis infecciosa, que es una enfermedad bastante complicada y compleja y que la vamos a ver quizás en personas mayores. Con respecto al síndrome coledociano, vamos a hacer un poquitito, un mini repaso anatómico. Acá ustedes ven en la imagen que tienen en este lado, donde tenemos el hígado y tenemos el conducto hepático derecho y el hepático izquierdo, se unen en el hepático común. El hepático común se une al conducto cístico, ¿sí? Conducto cístico, esta es la vesícula, y juntos forman el conducto biliar común, un colédoco. Luego, en la ampolla de Vater se une al colédoco, se une el conducto de Wirsung, que es el conducto de páncreas. Así que recuerden que tienen hígado, vesícula biliar, los conductos hepáticos. Aquí, en esta encrucijada, esto se llama Carrefour o encrucijada, suele haber un tumor importante que es el tumor de Klatskin o tumor del Carrefour. Luego tenemos el conducto biliar común o conducto colédoco, ¿sí? Esto se une luego con lo que es el Wirsung en la ampolla de Batnier, y tenemos el esfínter de Ott. Así que recuerden estas características anatómicas porque vamos a hablar un poquito de todas ellas. Síndrome coledociano ya dijimos que era una oclusión u obstrucción. Yo dije que es un síndrome por obstrucción u oclusión del colédoco o conducto biliar común. Es lo mismo que decir ictericia, no icteria, ictericia obstructiva o ictericia posthepática. Hay bilirrubina directa mayor a 8 o 10, ¿sí? Por lo general 12, 14, 16 miligramos por ciento, o sea, hay un franco aumento de la bilirrubina directa. Los pacientes están realmente ictéricos, es una ictericia verdínica, se los ve verdosos a los pacientes o amarillo verdosos. Va a tener también acolia y coluria porque no llega bilis al duodeno, y un prurito muy intenso palmoplantar justamente por la retención de las sales biliares. Va a generar un síndrome de mala absorción con esteatorrea y con diarrea crónica, y va a haber déficit de, por supuesto, las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K, y algunos trastornos de la coagulación por el problema que ocurre justamente por esta obstrucción en el hígado. Bien, causas de síndrome coledociano hay muchísimas. Tenemos típicamente las litiasis, por lo general son los cálculos los que obstruyen, pero podemos tener estenosis de cualquier tipo, colangitis esclerosante, un cáncer en cabeza de páncreas, ampulomas, que son los cánceres en las ampollas de Vater, los tumores, mejor dicho, en la ampolla de Vater, cáncer de vías biliares, los colangiomas, el tumor de Klatskin o Carrefour, los ganglios o los linfomas infartados o aumentados de tamaño, quistes biliares, que ya son más raros de ver, estenosis postquirúrgicas que se pueden llegar a hacer, hipertrofia del esfínter de Oddi, algunas parasitosis, esto es común quizás más de ver en los niños, o a veces quistidatídico en el caso del hígado. Puede haber hemobilia por hematomas, puede haber atresia de la vía biliar, pero esto se ve en los bebés recién nacidos, y puede ser que tengamos enfermedad de Crohn o divertículos o gastroenteritis, etc. Bien, ¿cuál es la clínica? La clínica tiene una triada diagnóstica clásica que es la ictericia, la coluria y la colia o hipocolia. Nosotros vamos a tener un paciente ictérico con ictericia verdínica, va a tener acolia, coluria y prurito palmoplantar.
Además, un síndrome de malabsorción con diarrea crónica con esteatorrea y déficit de vitaminas A, D, E, K y trastornos de la coagulación y hematomas. Así que recuerden la triada diagnóstica de síndrome coledociano, sobre todo van a ver al paciente bastante verdoso. Si no resuelve dentro de las 72 horas, es decir, si no se desobstruye, que por lo general hay que hacer cirugía, puede pasar que se infecte la bilis que queda allí estancada y hace una colangitis. La colangitis es la bilis estancada que se infecta y entonces esto se comporta como un absceso que no está drenado y hay que drenarlo. También esto puede causar múltiples abscesos intrahepáticos. El aumento de la bilirrubina, que se filtra en los riñones por el glomérulo, puede causar una necrosis tubular aguda y puede causar, por supuesto, un riesgo muy alto de sufrir insuficiencia renal aguda y tener que dializar al paciente. Otra de las complicaciones es la cirrosis biliar secundaria. Recuerden que la primaria responde a lo que son las enfermedades autoinmunes del hígado. Pero en este caso es una cirrosis biliar secundaria cuando el colédoco está obstruido por más de 2 semanas. Diagnóstico y tratamiento. En el laboratorio vamos a ver el aumento importante de lo que es la bilirrubina directa y también vamos a tener aumentadas la fosfatasa alcalina, la 5-nucleotidasa, las transaminasas, la gamma-GT y la eritrosedimentación. En la ecografía vamos a ver una ecografía, si hay en el hígado, si hay algún absceso o algo que podamos ver, vamos a ver la vesícula, a ver si está inflamada también, si hay cálculos, y el colédoco principalmente. El colédoco, el ancho normal es de 2 a 4 milímetros. Ya cuando tiene más de 8 milímetros, que se ha dilatado tanto, es porque tiene una obstrucción. Se dice que tiene una imagen de escopeta en doble caño, se lo ve paralelo a la vena porta y se pueden ver los cálculos en la vía biliar, si es que son cálculos, y si hay cáncer de páncreas o de la cabeza del páncreas o si hay algún ampuloma o irregularidades en el conducto de Wirsum. ¿Sí? También vamos a ver si hay signos de pancreatitis. No sirve para ampulomas, es verdad. Para ampulomas, por lo general, lo que se hace es la colangiopancreatografía retrógrada. La ecografía endoscópica, también vamos a poder ver los ampulomas y el páncreas en su totalidad y también la porción distal del colédoco. La tomografía abdominal, principalmente para el páncreas, cuando hay una pancreatitis crónica vamos a ver las calcificaciones, o cuando hay cáncer en la cabeza del páncreas también lo vamos a ver, sobre todo porque realza con el contraste. La colangioresonancia con contraste es para ver si hay cáncer en las vías biliares, si hay estenosis o si hay cálculos o si hay parásitos, y la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o CEPER, como decimos para decirlo más cortito, es un endoscopio que tiene una visión lateral. Acá vamos a ver muy bien la ampolla de Vater y vamos a ver si hay cálculos o parásitos o ampulomas ahí en la ampolla. También podemos ver si hay cáncer de páncreas, si hay estenosis del conducto de Wirsum, y además es terapéutico. Con esta técnica de CPR se puede hacer una papilectomía y remover los litos que estén, o los cálculos, o los parásitos que estén obstruyendo el colédoco en ese lugar. En el 3% de los casos, muchas veces trae aparejada un cuadro de pancreatitis agudo como complicación del uso de la colangiopancreatografía retrógrada. También se puede hacer una colangio transparieto hepática, en este caso para los tumores que están ubicados en ese cruce o entrecruzamiento que decíamos tipo Carrefour, que era el tumor de Carrefour justamente o Klatskin, donde se juntaba el conducto hepático derecho con el izquierdo, con el común y el cístico, cuando se juntan todos ellos, o cuando hay tumores altos en la vía biliar, pero en la parte alta. La parte baja lo que usamos es el CPR. Como ven, todo lo que es vía biliar es bastante complejo. Y síndrome coledociano es esa obstrucción ictérica con ictericia verdénica que es bastante compleja en su fisiopatología y en sus causas. El cólico biliar es el dolor,
El dolor, que puede ser por cálculos, puede ser por inflamación. Estos cálculos pueden salir de la vesícula y pueden impactar en el conducto cístico o en el colédoco. Por lo general es un dolor muy intenso que a veces hace como un dolor en meseta, es decir, se aumenta el dolor, aumenta, se mantiene después en un nivel determinado y después cede. Y después vuelve otra vez a hacer esa meseta. La vesícula trata de contraerse para expulsar el cálculo. Esa es la razón por la cual duele tanto. Este dolor es un dolor en hipocondrio derecho, por lo general por debajo del hígado, y que puede irradiar hacia el hombro derecho o incluso la escápula. Lo que presenta es signo de Murphy positivo. Si uno justamente palpa en donde está la vesícula, es decir, en el reborde hepático, por debajo del hígado, y le pide al paciente que inspire, se corta la inspiración justamente por el dolor, y eso es lo que conocemos como signo de Murphy positivo. Tratamiento. Internamos al paciente y damos un plan de alimentación parenteral. No puede comer nada por boca, principalmente eso. Y se dan también antiespasmódicos como la buscapina o el Sertal o la paratropina, pero no damos opiáceos, no hay que dar tramadol ni nada de eso, porque los opiáceos como la morfina, por ejemplo, hacen espasmos de esfínter de Oddi, así que es peor. El método de estudio de elección es la ecografía. La ecografía, cuando yo tengo un paciente que tiene un cólico biliar, me va a decir si ese paciente tiene cálculos o no y si hay que mandarlo a cirugía o no. Evolución. El paciente puede evolucionar bien o puede evolucionar mal. Si evoluciona bien es cuando elimina el cálculo. A veces hay pacientes que eliminan los cálculos solos, ¿sí? En 3 o 4 horas eliminan el cálculo. Y si tiene más cálculos se puede programar una cirugía para una semana o un mes y mientras tanto se dan papillas muy suaves, nada de grasas, nada de fritos. Si evoluciona mal es cuando tenemos un cálculo que si está enclavado en el conducto colédoco, lo que hacemos es la colangiopancreatoscopía retrógrada, y si está en el quisístico, lo que hacemos es la colecistectomía común, que por lo general se hace por vía laparoscópica y es muy raro que haya que convertir y que se complique, pero bueno, puede complicarse. Bueno, la colicistitis es la inflamación de la vesícula. Acá puede tener cálculos como no, eso es indistinto. Lo que se inflama es la pared de la vesícula. Nosotros si hacemos una ecografía vamos a ver si la pared de la vesícula está inflamada, está engrosada o no. Bien, tenemos inflamación de la vesícula y por otro lado podemos tener el cuadro infeccioso. Es decir, se infecta la bilis. Y hay dos formas de presentación, la colecistitis litiásica y la alitiásica. La litiásica va a tener dolor, fiebre y vamos a poder ver un cálculo o lito enclavado en la vesícula o en el conducto cístico. Tiene signo de Murphy positivo, dolor en hipocondrio derecho, por supuesto, que irradia hacia el hombro o hacia la escápula, como habíamos visto antes. Puede tener náuseas, vómitos, y cuando tenemos una vesícula palpable es dolorosa. Hay un signo que es el signo de Bardy-Pick, que es cuando tenemos vesícula palpable no dolorosa, y ese es un signo de cáncer de cabeza de páncreas. Así que en el caso de la colecistitis, la vesícula es dolorosa. Recuerden eso. Vamos a tener, por supuesto, también la defensa en la pared abdominal y, bueno, que duele más en la inspiración o que se corta en la inspiración es el signo de Murphy positivo. Alitiásica es igual que la litiásica, pero puede haber cálculos o no. En este caso, normalmente lo que pasa es que no es que haya cálculos precisamente, pero se necrosa, se infecta y se necrosa la pared porque está isquémica, la pared de la vesícula, y es muy grave porque por lo general se perfora o se puede fistulizar hacia otros órganos vecinos, como por ejemplo el duodeno. Lo que vamos a ver también es la pared engrosada en la ecografía. Tratamiento. Por supuesto que la parte médica es igual que el cólico biliar, con internación, plan de alimentación parenteral, nada por boca, antiespasmódicos, etc.
y se hace la ecografía y se decide si el paciente va a ir a cirugía inmediatamente, lo que se llama cirugía en caliente, o si se van a dar antibióticos durante 48 horas y luego se programa la cirugía cuando la vesícula esté desinflamada, eso se llama cirugía en frío. Los pacientes menores de 60 años que no tienen diabéticos les vamos a dar un solo antibiótico, puede ser ceftriaxona, gentamicina o amikacina, y los pacientes mayores de 60 años o pacientes que sean diabéticos les vamos a dar 2 antibióticos para cubrir. Puede ser ceftriaxona con metronidazol o gentamicina con metronidazol o amikacina con metronidazol. Hay que tratar por 14 días y normalmente, por supuesto, lo que se hace es operar. Se opera, se saca la vesícula, lo que se llama la colecistectomía, y luego se da de alta con antibióticos orales que tienen que seguir durante 14 días para completar todo el tratamiento. En la litiásica es exactamente igual, solo que aquí, como hay necrosis, isquemia y necrosis de la pared de la vesícula y se puede perforar y fistulizar, no se puede esperar a que se enfríe y lo que se hace es operar en caliente. Es un riesgo un poco mayor, pero bueno, se opera en caliente. Bien, ¿cuáles son las complicaciones de la colecistitis litiásica? Que haga una peritonitis por estallido de la vesícula, que haga pegoteamiento con asas del intestino o con el estómago, y hace una fístula, y el cálculo, los cálculos que estén en la vesícula pueden llegar a pasar y llegar hasta la válvula ileocecal. Cuando hay una fístula intestinal, puede pasar eso y causan un tipo de hilio obstructivo que se llama hilio biliar. Y ahí lo que se hace es lo que se llama parto del cálculo, es la enterotomía, que se abre el intestino para poder sacar el cálculo. Otras complicaciones y causas de lo que es la colecistitis alitiásica. Las mismas complicaciones que la litiásica, pero con otras causas. Pacientes diabéticos por microangiopatía diabética, la vasculitis de Church-Strauss, pacientes en terapia intensiva con falla multiorgánica y sepsis, pacientes HIV positivos y cuadros infecciosos de citomegalovirus. Hay que tener en cuenta que citomegalovirus tenemos la mayoría de las personas, solo que las personas que están inmunocomprometidas tienen mayor desarrollo de enfermedades por citomegalovirus que las que somos inmunocompetentes, no todas las personas que somos normalmente inmunocompetentes. Y también aquellos pacientes que tengan alimentación parenteral porque hay un aumento de los lípidos en sangre. Bien, ¿qué hacemos con los cálculos de la vesícula? Los operamos, por supuesto. Muchas veces los pacientes pueden tener cálculos y no tener síntomas. Y puede ser que esto sea un hallazgo. Así que los litos o los cálculos pueden presentarse en pacientes que estén asintomáticos o los pacientes pueden presentarse con síntomas. El asintomático es lo que dijimos recién, es un hallazgo accidental que se hace en la ecografía u otro estudio que se haga y no tiene dolor y no tiene síntomas por suerte. Los pacientes sintomáticos tienen la famosa dispepsia biliar, cuando hablamos de dispepsia lo vimos, que era esa pesadez postprandial, la boca seca y pastosa, muchos eructos, cefalea y principalmente la intolerancia a la grasa y a los fritos, que es el principal marcador de lo que es patología biliar. El tratamiento depende de un poquito de los cálculos, ¿no? Cuando hay pocos cálculos y son grandes, no corremos el riesgo de que salgan de la vesícula y se enclaven en el colédoco y hagan un síndrome coledociano. Entonces, lo primero que hacemos es bajar los niveles de colesterol, porque la mayoría de los cálculos son de colesterol, y luego se programa la cirugía. Cuando los cálculos son muy pequeños, y hay muchos, hay que hacer cirugía lo más rápido posible porque tienen mayor riesgo de hacer una colecistitis, una pancreatitis, una síndrome coledociano, lo que sea. Y el 90% de las colecistectomías son por laparoscopía. Complicaciones: puede hacer un síndrome post-colecistectomía con muchas molestias y diarreas, que es muy raro de ver, y también puede ser que tenga mayor incidencia de cáncer de colon de pecho, pero son raras de ver las complicaciones de las cirugías. Aquí ven en la ecografía cómo se ve
Hiperecoico, es decir, en blanco se ve el cálculo, el lito, esta es la vesícula que tiene la pared engrosada, también la vemos, y lo que se ve aquí atrás es la sombra acústica posterior que vemos por efecto del cálculo. Bueno, y la colangitis infecciosa es una enfermedad, colangitis infecciosa es una enfermedad bastante desagradable, en el sentido de que es difícil también a veces de manejar o de tratar. Tiene una triada clásica que es la triada de Charcot, que tiene ictericia, dolor abdominal y fiebre con escalofríos. Lo cardinal de la colangitis infecciosa es la fiebre. Hay una infección purulenta de la bilis con éstasis de la bilis por síndrome coledociano. Recuerden cuando vimos síndrome coledociano que dijimos que una de las complicaciones era la colangitis infecciosa. La triada de Charcot, como dijimos recién, ictericia, fiebre muy alta y escalofríos con dolor abdominal. Y el plan de tratamiento se da antibióticos, porque es una infección importante, vamos a dar ceftazidime con metronidazol, hay que drenar, se puede drenar por la vía endoscópica o se puede hacer una papilotomía con la colangio-pancreato-endoscopía retrógrada, se puede hacer cirugía y anastomosis con entre el colédoco y un asa de yeyunal, se pueden poner stent de la vía biliar, también a través de la colangio-pancreato-endoscopía retrógrada, y se puede poner un tubo de drenaje en el colédoco, en general es un tubo de Kerr. Complicaciones, los abscesos hepáticos, la necrosis tubular aguda con riesgo de insuficiencia renal aguda y la sepsis. No olviden que es una infección purulenta y es una infección grave. Está toda la bilis infectada. Bueno, estos han sido los cuadros principales que abarcamos de vía biliar y recuerden siempre las distintas clínicas que puede presentar el paciente para tener presente qué tipo de patología puede ser y cómo hay que resolverlo. Muy bien, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.